Muy buenos días, jóvenes. En esta video presentación vamos a hablar de el pensamiento sistémico. Su servidor Mauricio Godoy estará acompañándolos. Bueno, vamos a empezar con el concepto. El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real, pero en términos de totalidades para su análisis y comprensión. Dicho de otra manera, el pensamiento sistemático o sistémico, que es lo mismo, es la capacidad de un individuo de generar paradigmas. Ya hablamos anteriormente sobre los paradigmas, que un paradigma es una manera de interpretar el mundo que nos rodea. Entonces, el pensamiento sistémico es la capacidad de un individuo de generar paradigmas sobre un elemento en específico, pero considerando todos los elementos que influyen en su entorno. A diferencia del pensamiento científico, el pensamiento científico, en este tipo de pensamiento se percibe un elemento del entorno, se le descompone y se analiza cada una de sus partes y cómo cada una de sus partes interactúan entre sí. Ese sería el pensamiento científico. El pensamiento sistémico, en este tipo de pensamiento, se percibe un elemento del entorno, pero en función de los elementos que le rodean y del rol que juega en el sistema en el que pertenece, y cómo esos elementos inciden en su comportamiento. Recordemos que la teoría de sistemas, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, nos plantea que todo en este universo pertenece a un sistema, ya sea nosotros como personas, incluso podemos pertenecer a uno o varios sistemas, ¿no? Es común que en este tipo de explicaciones del pensamiento científico y el pensamiento sistemático se utilice la metáfora del árbol y el bosque. El pensamiento científico analiza al árbol. El pensamiento sistemático analiza todo el bosque. Bien, mencioné hace unos momentos la teoría de sistemas. Es importante que sepamos en qué consiste la teoría de sistemas para poder entender cómo se da el pensamiento científico, ya que el pensamiento científico el pensamiento sistemático se basa en este tipo de teoría. Bien. La teoría de sistemas es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. El propósito de esta teoría es estudiar todos los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel y de todos los campos de la investigación. Un sistema se define como una entidad con límites y con partes interrelacionadas e interdependientes, cuya suma de esas partes es mayor a un solo elemento. La teoría de sistemas también nos plantea que el cambio de un elemento o de una parte del sistema afecta a los demás y con esto al sistema completo, generando patrones predecibles de comportamiento. Vamos a poner el ejemplo de un vehículo. Un vehículo es un sistema. Si al vehículo se le descompone la batería o se descarga, todo el sistema no va a funcionar. Si el vehículo no tiene gasolina, el sistema no va a funcionar. ¿Qué es lo que hacen los mecánicos? Aplican el pensamiento científico. Descomponen el todo, que sería el auto, no literalmente, pero lo descomponen en su mente, tratan de identificar cuál es el problema y se van sobre esa parte. Si es un problema del motor, lo quitan, lo abren y lo analizan. Ese es el pensamiento científico. El pensamiento sistemático analizaría cómo los elementos que están alrededor del vehículo influyen. Por ejemplo, cómo lo conduce su propietario, qué tanto le hace servicios, el clima en el que se desempeña el vehículo también influye. Entonces, esa es la diferencia. Lo mismo pasa con la metáfora del árbol y del bosque.
El pensamiento científico ve al árbol como si lo descompone, analiza cada una de sus partes y formula teorías para entender su comportamiento. Ese es el pensamiento científico. El pensamiento sistemático ve al bosque para entender al árbol, es decir, analiza todo lo que influye en el comportamiento del árbol, los ríos, la temperatura, la flora, la fauna que existe, ¿ok? Pero no analiza al árbol en sí. El propósito del pensamiento sistemático es generar conexiones para entender todo el sistema, ¿ok? Muy bien. Ahora, posiblemente te estarás preguntando, ¿qué pensamiento es el que debo usar? Bueno, la verdad es que debes de utilizar ambos. Es como los hemisferios cerebrales, uno complementa al otro. Tú como futuro líder de equipos de trabajo tendrás que desarrollar ambos tipos de pensamiento para resolver los problemas que se presenten en tu organización y tendrás que combinarlos para entonces poder generar una solución más efectiva y más racional. Espero les haya quedado claro lo que es pensamiento sistémico o sistemático, es lo mismo, y la diferencia que tiene con el pensamiento científico.